Amiguito, ¿tienes problemas con tu tarea? ¿Tienes dudas que no has podido resolver? ¿Tu maestro dio el tema por visto y te puso una película? No te preocupes, el profesor Dante Salazar resolverá tus dudas. Bienvenidos, yo soy el profesor Dante Salazar y estoy aquí para resolver todas sus dudas sobre historia que sus maestros ineptos no pueden. El día de hoy he recibido una carta muy interesante. Querido profesor Salazar, mi maestra nos dijo que en la Revolución Francesa nacieron la libertad, la igualdad y la justicia. Pero si todo estaba saliendo tan bien, ¿por qué les dio por cortarse las cabezas? Espero me pueda resolver esta duda. Timmy. Verás, Timmy, en tu libro de historia, la Revolución Francesa parece una cosa sencilla. Derechos del hombre, guillotina. Derechos del hombre, guillotina. La marsellesa, guillotina. Banderas bonitas, guillotina. Es natural preguntarse, ¿realmente fue así de abrupto? La respuesta es sí, pero antes pasaron muchas otras cosas. Nuestra historia comienza en Francia. Bueno, sí, pero sin la Torre Eiffel. Era el siglo XVIII. Época de carruajes, la peste, pelucas, campesinos, banquetes y gente muy enojada porque no le alcanzaba para comprar el pan. Pero en Versalles, a kilómetros de París, las preocupaciones de la corte eran otras: banquetes, vals y mucho maquillaje. El palacio construido por Luis XIV, el Rey Sol, el gran estadista que puso a Francia en el centro de la Europa absolutista, lamentablemente se había convertido en una casa de frivolidad. En otras palabras, Luis XIV fue un gran rey que cumplía con todos los requisitos que se esperan de un gobernante. Desgraciadamente no se podía decir lo mismo de sus descendientes. Luis XV perdió la Guerra de los 7 años y dejó a Francia en una situación inestable. Y Luis XVI, solo véanlo. Siendo sinceros, no fue una mala persona. Solo era un gordito al que le gustaba comer pasteles. No tenía mucho carisma y, de no ser por el cruel destino, hubiera sido una persona de esas que pasan inadvertidas. En 1774, Luis XVI ascendió al trono junto a su joven esposa María Antonieta, hija de la reina María Teresa de Austria. Al asumir la corona, Luis XVI sintió el peso del mundo caer sobre sus hombros. Dios, protege a aquellos a los que gobernamos muy jóvenes. Pero el pobre Luis estaba equivocado. Actualmente sabemos que, lejos de ayudarlo, Dios hizo estallar un volcán en Islandia que provocó un cambio climático que afectó a toda Europa, causando sequías en Francia y el invierno más crudo en 100 años. Bueno, pero hay que aceptar que Luis XVI también tuvo su parte de culpa. Luis XVI, tu país está en una situación crítica. Tu economía está por los suelos. Tu población se muere de hambre. ¿Qué haces? A. ¿Utilizas tu influencia diplomática en Austria para rescatar a tu país? B. ¿Estableces como prioridad el cultivo de trigo para alimentar a tu gente? C. ¿Aumentas impuestos a los pobres y mandas a tu ejército a una guerra innecesaria al otro lado del mundo? D. ¿Esperas a que las cosas se resuelvan solas? ¡Felicidades! Te acabas de destruir a ti y a tu familia. Acabas con tu linaje y con la tradición monárquica francesa. Pero descuida, aún falta un poco para eso. Por ahora, sigue comiendo pasteles. Una de las ventajas de ser un rey gordito que vive muy lejos de sus súbditos es que no tienes que escuchar sus súplicas. La desventaja es que tampoco puedes oír las cosas importantes. Por ejemplo, un cambio en las ideas de un pueblo que, guiados por el pensamiento ilustrado, comienzan a preguntarse si no valdría la pena cambiar las cosas. Es en este ambiente ilustrado donde surge uno de los personajes centrales de la Revolución Francesa. Se trata de Maximilien Robespierre, abogado de orígenes humildes, magnífico orador y ávido lector del pensamiento ilustrado de Voltaire y Rousseau. Estaba tan comprometido con hacer de Francia una gran nación que la apodaban el Incorruptible. Lo cierto es que posteriormente ser incorruptible resultó ser algo perverso. Por ahora es el buen Robespierre. Pero no hay que adelantarse. Volvamos a Versalles, donde las presiones de una nación pobre y hambrienta comenzaban a afectar incluso a la Casa Real. Luis XVI acudió a Jacques Necker, el asesor económico más brillante que tenía la monarquía, con la intención de que le ayudara a frenar la crisis. Necker convenció a Luis XVI a convocar a los Estados Generales. Un montón de viejitos polvosos que no se habían reunido en más de 160 años, y les sorprendía que su país estuviera de la verga. Los Estados Generales eran una asamblea constituida por 3 partes: la nobleza, el clero y el tercer estado, que representaba al pueblo.
Las primeras dos partes representaban al 3% de la población de Francia, mientras el tercer estado a todos los demás. Al tercer estado no se le consideraba a la altura de los otros, y estuvo en una franca desventaja desde el principio. Sus opiniones no eran tomadas en cuenta y mucho menos se les permitía tomar decisiones. Impulsados por las ideas de la Ilustración y con hombres como Robespierre entre sus filas, el tercer estado era considerado radical y peligroso para Francia, así que un día simplemente no los dejaron entrar. Oigan, ¿nos abren? Váyanse, aquí no hay nadie. Al no encontrar abiertas las puertas, decidieron reunirse en el campo de tenis del Palacio de Versalles para formar una asamblea independiente, con el objeto de liberarse del yugo monárquico. Este se considera un momento clave en la historia de la Revolución Francesa, pues es cuando el pueblo comienza a tener el control de su destino. Promulgan uno de los documentos más importantes de la historia, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Bueno, y cuando decían hombre y ciudadano era literal, porque no se incluían ni a las mujeres, ni a los niños, ni al cerdopiedra. Y bueno, mientras los asambleístas buscaban una solución diplomática, al pueblo ya le habían colmado la paciencia. El 14 de julio de 1789, el pueblo parisiense se levantó en armas y marchó para derrocar uno de los símbolos de la opresión absolutista, la prisión de la Bastilla. Lo cierto es que para ese momento la prisión ya no era lo que solía, y solo albergaba 2 estafadores, un pederasta y un loco que se creía Julio César. Y aunque el capitán aceptó la derrota y entregó la prisión, alguien pensó que tenía una bonita cabeza. Y es entonces cuando nace una de las tradiciones más queridas de la Revolución Francesa: cortar cabezas. ¿Ves cómo si era así? Derechos del hombre, cabezas cortadas. La toma de la Bastilla concluyó con la destrucción de la prisión. Piedra por piedra, los escombros se vendieron como souvenirs. ¡Recuerdos de la Bastilla barato! Si lo deseáis, podéis adquirir algunos vestigios de la barbarie. Cerrojos de calabozo a 5 céntimos, por 10 céntimos una bala de cañón y por 20 céntimos podéis comprar hasta... Este hecho le demostró a Luis XVI que el movimiento iba en serio y como tenía miedo a que lo mataran, se vio obligado a reconocer a la asamblea. La nueva asamblea intentó establecer una república monárquica, pero el constante veto del rey no facilitaba las cosas. Señor, ¿podríamos tratar el tema de la regulación de impuestos? No. Señor, ¿podríamos hablar del asunto del clero? No. Señor, ¿podemos usar pelucas altas? No. Pero si su esposa las usa. Es que solo la reina puede usar de esas. Señor, ¿puede ser el cerdo Pierre su asesor político? No. Con el país aún sumido en la miseria, no pasó mucho tiempo antes de que la tranquilidad en Versalles fuera perturbada. Primero, un grupo de pescadoras, cansadas por los altos precios del pan, decidió tomar cartas en el asunto. ¡No tenemos que comer! Esa María Antonieta tiene muchos pasteles en sus bodegas. ¡Vamos por ella! Popularmente se cree que en este momento es cuando María Antonieta dijo la famosa frase: Pues si no tienen pan, que coman pasteles. Sin embargo, dadas las circunstancias, lo más probable es que haya dicho... Poco después se supo en París que Luis XVI se negó en una fiesta a brindar por la República y pisoteó la bandera de la nueva nación, lo que obviamente no hizo muy feliz a la asamblea. Las fuerzas revolucionarias deciden que Luis XVI debe ser vigilado y es llevado en calidad de prisionero al Palacio de las Tullerías. Mientras tanto, en la asamblea se dieron cuenta que realmente no eran tan amiguitos como creían. Sin ponerse de acuerdo en el rumbo que debía tomar Francia, la asamblea se dividió en 2 facciones. Los jacobinos, quienes eran los más radicales y deseaban eliminar a la monarquía, y los girondinos, quienes abogaban por un acuerdo para compartir el poder con el rey. Pero antes de que se pudieran poner de acuerdo en este asunto, Austria les mandó un ultimátum. O liberan a la familia real o sufrirán las consecuencias.
y los franceses dijeron: Va, que vengan. Entonces estalló la guerra, aunque en cuestión de batallas al ejército revolucionario no le fue nada bien. Al mismo tiempo en París, Jean-Paul Marat, uno de los miembros más radicales del grupo jacobino, invoca a las masas a la violencia con su periódico El Amigo del Pueblo. Amigo, ¿quién puede ayudarme a ver más linda Navidad? Amigo, Pero no era tan amigable. El diario de Marat incitaba a la violencia en pos de la revolución, lo que ocasionó la masacre de septiembre, donde una turba iracunda asesinó a todos los nobles y clérigos de las prisiones de Francia. Aprovechando que todos estaban tan distraídos con la guerra y las presiones internas, el rey tuvo una brillante idea. Bueno, de hecho fue su esposa. Deberíamos escapar a Austria ahora que podemos. Para ser sinceros, el plan pudo haber funcionado, a no ser por un pequeño detalle. En vez de viajar con un bajo perfil, los reyes decidieron escapar en un carruaje de lujo tan grande que tenía espacio para la cama del rey y el guardarropa de María Antonieta, además de llevar escolta y 2 carros más con sus pertenencias. Es evidente que no sabían viajar ligero. No es de sorprenderse que con un carruaje de ese tamaño fueran detenidos en Varennes justo cuando estaban por cruzar la frontera con Austria. Señor, sus documentos. Claro, buen hombre. Usted me resulta familiar. Es que tengo una cara común. ¿Su esposa tiene un barco en la cabeza? No. No sé, insisto en que su cara la he visto en otra parte. Cuando descubrieron que eran los reyes, los mandaron de regreso a París. El intento de escape de los reyes indignó a toda Francia y dio a Robespierre la excusa perfecta. Tras una cerrada votación en la Asamblea, se firmó la sentencia de muerte de Luis XVI. El 21 de enero de 1793, Luis XVI, el último rey de Francia, fue llevado a la guillotina. Antes de cumplir su condena, el rey dio el mejor discurso de su vida. Pueblo de Francia, hoy yo represento... Oigan, ¿le pueden bajar un poco esos tambores? ¡Ay, al diablo! ¡Ya mátenme! Con la muerte del rey, los jacobinos, encabezados por Robespierre, tomaron el control de Francia, convencidos de que para mantener los ideales revolucionarios ya no bastaba con ser buena onda. Para hacer de Francia la nación de la virtud, se necesitaban medidas drásticas, y así comienza el periodo más violento de la Revolución Francesa. El terror. Si se preguntan de qué trató la era del terror, bien, es muy sencillo. ¿Enemigo de la revolución? ¿Falta de entusiasmo? ¿Te quejas del precio del pan? ¿Sufres porque hace mucho frío allá afuera? ¿Le dijo Madame a la ciudadana panadera? Para dirigir el nuevo orden, la Asamblea creó un comité de sanidad pública, dirigido por el mismo Robespierre y Georges Danton, encargado de la administración de la República y las purgas. Uno de los principales acusones de la era del terror, Jean-Paul Marat, se encargó de llevar a la guillotina a todos aquellos que atentaran contra la convención, le constara o no. Aquello le creó muchos seguidores, pero también muchos enemigos, como Charlotte Corday, una joven girondina que, harta de los abusos de Marat, decidió poner fin a los señalamientos. Una tarde, Charlotte fue a visitar a Marat con la excusa de darle nombres con los enemigos de la República, pero en vez de eso, le enterró un cuchillo en el corazón. Inmediatamente, Charlotte fue detenida y enviada a la guillotina. Muero en paz. Tal vez haya cegado una vida, pero a cambio estoy segura de que he salvado a miles. Técnicamente eso no ocurrió. Marat fue transformado en un mártir de la revolución y sirvió de excusa para cortar más cabezas. Con el terror consolidado y la República en una tensa calma, Danton, que hasta entonces había sido aliado de Robespierre, sugirió a la Asamblea que el terror ya había cumplido su cometido y era tiempo de detenerlo. Sobra decir que fue mala idea. Sin Danton en su camino, Robespierre pudo llevar el terror al siguiente nivel. Y si ustedes creían que el terror era malo, esperen a... El gran terror.
también conocido como el periodo en que Francia valió madres. Obsesionado con la idea de la virtud, Robespierre duplicó y triplicó las ejecuciones diarias, y su fiebre de poder lo llevó a instaurar el Día del Ser Supremo, la adoración de la diosa de la virtud. Así que construyó una montaña de papel maché, desde donde predicaba envuelto en una túnica. ¿Saben qué es eso? Es la alarma de alguien ha llegado demasiado lejos. Los excesos de Robespierre comenzaron a molestar a la Asamblea, especialmente cuando declaró tener una lista con los enemigos de la República, donde se incluían a muchos senadores. Cansados de la guillotina y muertos de miedo, un grupo de asambleístas, conducidos por Paul Barras, detuvieron a Robespierre durante uno de sus discursos. Robespierre fue hecho prisionero en la Asamblea y se preparaba el juicio en su contra. Pero cuando fueron por él, encontraron una escena un poco rara. Robespierre tenía un disparo en la mandíbula, uno de sus pajes tenía un tiro en la cabeza y el otro había saltado de la ventana. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Lo traicionaron? ¿Fue un intento de suicidio? Reflexione. Como sea, tenemos nuestra versión. Oh, permítame ayudarle. No. Bueno, lo cierto es que nadie sabe. Sin poder defenderse, Robespierre fue ejecutado el 10 de Thermidor de 1794, equivalente al 28 de julio de nuestro calendario. You are Thermidor. Con la muerte de Robespierre llega a su fin la era del terror, y muchos consideran que la misma Revolución Francesa. Así que, como verás, Timmy, lo que te habían dicho en tus clases no estaba tan lejos de la realidad. Y recuerda, hasta la persona más incorruptible puede acabar enferma de poder arriba de una montaña de papel maché. Y ese puede ser tú.